Muy buenas tardes, queridos hermanos, muy buenas tardes en especial hoy a la gente del Movimiento Cenáculo Vivo, muy buenas tardes a los hermanos de la Pastoral y a todos aquellos los que hacemos justamente que este espacio en el aire sea un espacio dedicado a la palabra de Dios. Bueno, hoy queridos hermanos nos vamos a enfocar en Mateo 16, 13-20, que es cuando Jesús pide una confesión con respecto a sí mismo. Pero bueno, para comenzar esta lección de hoy, tendríamos que ver un poquito quién fue Pedro, ¿no? Nos gusta realmente saber quién es Pedro, pero por supuesto si tenemos que sentirnos identificados con él. Para comenzar, y nos preguntamos quién fue Pedro, vamos a decir que Pedro era un pescador de peces que se convierte en pescador de hombres, que yo pienso que es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Pedro era un hombre común, un hombre que estaba casado, era un hombre bueno, un hombre realmente con sentimientos humanos muy fuertes. Él fue aquel al que Jesús lo elige para que sea el líder de los 12 discípulos. Y lo respetaba porque él realmente en un momento también siente que es el líder. Pero antes de entrar en la comunidad justamente de Jesús, vamos a hablar un poquito de cómo se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón Bar Jona. ¿Por qué? Porque Simón era hijo de Jonás, pero luego Jesús le va a cambiar el nombre, le va a poner Cefas, el cual quiere decir piedra, que después justamente va a terminar siendo Pedro. Pedro era un hombre que tenía un carácter que no era justamente el de una piedra, porque era un tipo que justamente se embravecía cuando hablaba, pero a veces, no se olviden, que en los momentos difíciles, Pedro también era un hombre como nosotros que sentía miedo, y acuérdense que lo dejó solo a Jesús. Acuérdense cuando caminaba sobre las aguas, ¿qué pedido que le hace él a Jesús? Y cuando Jesús le dice que venga, Pedro empieza a ver las olas, le agarra miedo, ¿y cómo termina esto? Diciéndole, Señor, sálvame. ¿Y de en quién encontró la seguridad? Justamente en Jesús, que es el que lo salva. Pero como podemos encontrar muchos ejemplos, como por ejemplo en la última cena, que le dice que no lo va a negar, y al ratito nomás, en el palacio del sumo sacerdote, estando con una de las criadas, que le dice, no le dice nada, porque justamente lo niega y con juramento. Él dice que no tenía nada que ver con Jesús. Qué triste esto, negarlo. Bueno, y así como muchos ejemplos que podemos dar. Acuérdense también, en el huerto de los olivos, Pedro se hace el humano, el hombre, saca la espada al valiente, y acuérdense que después lo termina dejando solo también. Pero bueno, Pedro en ese momento no era ninguna piedra. Pero fíjense que tan débil y humano como era, yo diría que podemos ver que tiene una semejanza conmigo, con vos, con todos nosotros. Ahí se produce ese signo, porque Jesús le ruega al Padre por Pedro. ¿Para qué? Para que realmente tenga esa fe. Y así Pedro tiene esa fe, una fe que después se la va a transmitir a sus hermanos. Por esto, después ¿cómo termina? Termina cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero fíjense que el que siempre nos ayuda a tener esa dureza, esas ganas de misionar y todo, ¿quién es? Es Jesús, que después de la resurrección en Galilea, se le aparece a Pedro y también le dice 2 veces, preguntándole si lo amaba. Y Pedro las 2 veces le responde que sí, tú sabes que te amo. Pero fíjense que cuando Jesús le pregunta por 3.ª vez, Pedro se pone triste. Todos nosotros sentiríamos tristeza también si dudamos de que el Señor duda de nosotros. Fíjense que capaz que Pedro en ese momento dice, uy, el Señor no me quiere porque lo negué tantas veces y todas las veces que no le fui fiel. Entonces, ¿cómo le termina contestando Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Fíjense que cuando le hace esta respuesta, que le afirma que él lo ama,
es cuando el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. O sea que con la ayuda de Jesús y a veces con las dudas o las dificultades que nosotros tenemos, esos desafíos son lo que nos hacen llegar al Señor. Porque si no hay desafíos, seguimos siendo los mismos ignorantes de siempre. Pero fíjense que esa firmeza para llegar a ser una piedra, ¿cuándo se va a ver revelada? En el día de Pentecostés. Justamente es cuando viene el Espíritu Santo y Pedro abre esas puertas de ese lugar donde estaban a puertas cerradas por temor a los judíos, temor a esos judíos que le podían hacer, los podían crucificar como lo hicieron con Jesús. Pedro se llena de ese valor y comienza a anunciar esta buena noticia de Jesús. ¿A quién se lo anuncia? A todo el mundo. Y como tenemos que hacer hoy nosotros, sin cansarnos de hacerlo. Y acá vamos a hacer, como para terminar este comentario, algunas cositas, vamos a decir algunas cositas más y ya vamos a pasar a la lectura. Porque fíjense que a Pedro cuando lo interrogaban, le preguntaban todo, a Pedro ya no le importaba nada. Pedro lo único que quería era llevar el Evangelio. Fíjense que muchas veces, el otro día estábamos hablando, y me decían que el sillón del Papa, hablaban cosas del anticristo y cosas que no tenían nada que ver, porque justamente detrás del sillón del Papa hay una cruz invertida. Pero si nosotros vamos a la tradición, dice que Pedro, antes de terminar su vida, es arrestado y obviamente lo condenan a muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte en cruz. Por eso, él pide ser crucificado con la cabeza abajo. Por eso esa cruz hoy se encuentra así. Porque Pedro, al igual que muchos como yo, no se sentía digno de morir como Jesús. Qué privilegio, ¿no? Pero lo más lindo de todo es que yo pienso que Pedro fue un tipo fiel hasta el mismo momento de su muerte. Pero bueno, queridos hermanos, después de esta reseña que estamos dando de quién era Pedro, vamos al Evangelio de Mateo 16, 13, 20. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Yo diría que durante todo este Evangelio de Mateo, Evangelio el cual a mí me encanta, porque para llevar la palabra cuando uno misiona, yo realmente lo siento y me encanta transmitirlo como lo hacía Pedro. Fíjense que este libro para mí es la clave para muchas partes del resto de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, vamos al versículo 13 que dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Si nosotros miramos un mapa, Cesarea de Filipo estaba ubicada al norte del mar de Galilea. El Señor Jesús se encuentra obviamente en el norte. ¿Para qué? Para comenzar a caminar hacia Jerusalén. Nosotros sabemos que cuando Él empieza a caminar a Jerusalén, también va a encontrarse con la cruz. Pero
antes de empezar ese viaje que vamos a hacer de cuenta que nosotros vamos caminando con Él, hay dos cosas que los discípulos y nosotros que vamos a caminar con Él tenemos que tener en cuenta. Primero, quién era Él. Y segundo, qué iba a hacer. Por eso, queridos hermanos, estos son los dos puntos sobre los que debemos tener una idea lo más clara posible para ser ¿qué? Para ser hijos de Dios, para ser cristianos. Tenemos que saber quién es Él, y debemos conocer lo que Él hizo. Tenemos que saber todas esas verdades para así poder salvarnos, pero ¿cómo? Por la fe. ¿Y cómo por la fe? Porque el saber lo que Él hizo, el querer hacer lo que hizo Él, el querer ser instrumentos de Él, va a hacer que nosotros realicemos obra. Entonces, ¿qué pasa? Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Pero bueno, la primera pregunta que el Señor hace dice, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Esta pregunta, fíjense que es una pregunta que se puede llevar hoy en día a la actualidad. Hay muchos puntos de vista, porque muchas multitudes lo siguieron, lo siguen. Yo pienso que si esta pregunta se la hacemos nosotros a la gente que tenemos alrededor, obtendríamos muchas respuestas similares. Porque fíjense que muchas personas hoy en día todavía se encuentran confundidas. ¿Acerca de qué? Acerca de quién es Jesús. Pero acá vamos a la respuesta. Ellos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense que algunos pensaron que Jesús era Juan el Bautista, que era un hombre grande en fe, en obras, y por eso la gente lo reconocía así. Fíjense que vamos siempre a la actualidad, ¿qué dicen algunos? Personas que por ahí de repente no tienen los conocimientos, dicen, era un gran maestro, un gran personaje, y se lo respeta mucho. Otros decían que era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Jeremías era el profeta que lloraba. Y no se olviden, queridos hermanos, que a Jesús también lo habían visto llorar. Así que aquellas multitudes realmente reconocían ese mérito de ser un gran profeta, pero muchos no la tenían clara. O si no, ¿cómo puede ver que había tantos puntos de vista sobre la persona de Jesús? Pero bueno, estas son opiniones de la gente corriente de aquella época y, como nosotros decimos, de la nuestra. Acuérdense que esto tenemos que llevarlo siempre a la actualidad. Pero ¿cómo se dirige ahora el Señor a los apóstoles? ¿Y ustedes? Le preguntó. ¿Quién dicen que soy? Y acá viene algo espectacular, que es la respuesta que le va a dar Pedro. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queridos hermanos, había llegado ese momento en que los discípulos, como nos pasa a nosotros, hay que tomar una decisión y hacer una confesión. Y en este momento Simón Pedro fue justamente el que levantó la voz del grupo y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué significa esto? Significa el Cristo, el ungido. Y tengamos en cuenta que era aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Yo diría que en Jesús se cumplen todas aquellas profecías. También lo llamó el Hijo de Dios vivo. Fíjense que si miramos para atrás en el Evangelio hasta este momento, para mí fue la mejor confesión y la mejor forma de hacerlo sentir bien al Señor con esta confesión directa que le hace Pedro. Ahora, queridos hermanos, vamos al versículo 17. El versículo 17 dice, Jesús les dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense, queridos hermanos, que solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo
sea conocido por uno de nosotros, por cualquier persona. Fíjense que nosotros no podemos llamarlo a Jesús Señor si no estamos iluminados por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu nos puede hacer sentir esto. Y yo personalmente pienso que para esto tenemos que abrir el corazón para dejarlo entrar. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te ha revelado esto. Queridos hermanos, vos, yo, todos podemos conocer a Jesús hoy. Y exactamente de la misma manera que lo hizo Pedro. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace real. Hace que nosotros podamos sentir esto para que, para salir a misionar con el corazón lleno, con esa firmeza que solo el Espíritu nos puede dar. Queridos hermanos, acá en el versículo 18, Jesús le dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Acá vamos a ver este versículo de una forma, yo diría, con cuidado. ¿Por qué? Porque dice, sobre una roca. ¿Sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Fíjense que muchos dicen que la iglesia fue edificada sobre Jesús, sobre Simón Pedro. Todos sabemos que no es así. Acá se hace como un juego de palabras. Fíjense que en el griego original dice, tú eres Petros, un pequeño trozo de roca. Y sobre esta Petra, roca firme o sólida, edificaré mi iglesia. Otros creen que Cristo, justamente, está edificando su iglesia sobre la confesión que hizo Simón Pedro. Cosa de la cual pienso que muchos tampoco estamos de acuerdo. Ahora yo hago esta preguntita. ¿Quién es la roca? Queridos hermanos, la roca es Cristo. Es aquella roca en la cual nosotros también nos tenemos que afirmar. La iglesia entera está edificada sobre Cristo. Acá tenemos la explicación misma de quién. De Pedro en su primera carta, que dice, viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y el apóstol Pedro también luego hace mención al profeta Isaías que dice, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Esto dice que la iglesia está edificada sobre Cristo. El fundamento para mí es Él. Podemos ir también al apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense que el propio Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, aún en ese momento, no era como hoy, era algo a futuro. Cuando en el momento que Jesús hace esa declaración, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y no empezó a existir ¿hasta cuándo? Hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y obviamente de la venida del Espíritu Santo. Estos fueron los acontecimientos que marcan el comienzo de la iglesia. Y acá dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿A qué se refiere? Se refiere al mundo invisible, a la muerte. El poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Fíjese que algún día el mismo Señor va a venir del cielo y los muertos serán resucitados. O sea que verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán contra la iglesia. Pero vamos a seguir un poquito adelante. Algo que siempre da para hablar mucho
este capítulo 19, que dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a hacer una pregunta como para ir arrancando. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿A quién serán entregadas esas llaves? ¿Qué le fueron entregadas a Pedro nada más? No. Jesús te las va a entregar a vos, a mí, a todos aquellos que lo van a reconocer a Cristo como Salvador. Si vos sos hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, igual que cualquier otra persona, tenemos las llaves. Fíjense que en aquel tiempo las llaves eran un distintivo de la autoridad del oficio de ¿quién? De los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas eran los que interpretaban las escrituras del pueblo. Hoy en día, nosotros y todo cristiano, cuando empieza a interpretar las Sagradas Escrituras, va consiguiendo las llaves. Pero si nos callamos o ocultamos esa palabra, es como que atásemos a todos aquellos que no se las transmitimos acá en la tierra. Pero ¿qué pasa? Pero si la comunicamos, esa palabra, es como si lo desatásemos a nuestros hermanos que están atados acá. ¿Por qué? Porque les damos la posibilidad justamente de que al conocer el Evangelio, ellos también tengan la forma, la manera de cómo acercarse a Dios. Y a su vez, ellos también tienen la posibilidad de darle las llaves a otros. O sea que esto es una cadena de espiritualidad, de amor. Hoy tenemos, yo diría que cuando salimos a misionar, es una responsabilidad. Muchas veces salimos a asistir a la gente con comida en estos momentos que el COVID está tan avanzado, y también al llevar la palabra estamos dando las llaves, si no seríamos un simple delivery. Porque es el único mensaje, hermanos queridos, que nos puede salvar a nosotros o a aquella persona a quien se la hagamos llevar. Y obviamente tratando de que él también se la lleve. Así que yo les diría que quien se considera que realmente es hijo de Dios, tiene que asumir esta responsabilidad. Yo lo veo en las pastorales tan lindas como la carcelaria. ¿Cuántos chicos salen convertidos que hoy en día están viviendo con la hermana Mónica Cook, justamente en la Casa de Libertad y Misericordia? Porque son acompañados por la hermana, por el padre Hernán, que ya está mucho mejor, que tuvo COVID. Y esos mismos chicos, es hermoso verlos, cómo transmiten, o la capacidad que tienen, porque después de haber pasado por distintas cosas, distintos problemas, ellos también sienten que la llave la tienen y se la pasan a otra persona. Pero bueno, vamos a pasar al versículo número 20, que dice: entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué les ordena esto? Fíjate que este pedido lo hace ¿por qué? Porque por el hecho de decir, sí, yo sé que Jesús es... No me voy a salvar por saber quién es. Queridos hermanos, para recibir esa salvación, tenemos que, aparte de conocer quién es, saber lo que le hizo, aceptarlo y por la fe dejar de ser simples creyentes y ser discípulos. Y ser discípulos misioneros. Hoy en día le voy a mandar un saludo muy grande a la señora Nélida Crespo, que seguramente está escuchando. Ella con sus 80 y tantos años está luchando contra el COVID. Según me dijeron, ya está muy bien. Así que bueno, ella hoy en día se afirmó más que nunca, porque ella también tiene la llave y sabe que ante todos estos desafíos que la vida nos pone, la fe
es que nos va a salvar, porque ella con su fe lo dejó primero al Señor y después de rezar también fue atendida por el doctor. Pero la que te va a salvar va a ser tu fe, porque la decisión es del Señor. Queridos hermanos, esta lectura a mí me dice que tenemos que ser como Pedro y dejar de ser blandos y hacernos duros. Lo único que tenemos que tener blando es el corazón. Porque cuando tenemos blando el corazón y le damos la entrada al Espíritu Santo, Dios va a decir lo que tenemos que hacer. Él nos ha llamado, como dice el Padre José, a ser todos santos, pero todos somos llave. Queridos hermanos, los invito a que nos colguemos el llavero, pongamos la Biblia bajo el brazo y mostremos nuestra fe con las obras. Bueno, soy Gabriel Mestre, el obispo de Mar del Plata, y bueno, habiendo pasado la experiencia del COVID en carne propia, no de manera grave, gracias a Dios, pero sí con los efectos propios del dolor de cabeza, de la fiebre, el malestar gastrointestinal. Pensaba un poco por un lado esto de cómo uno queda asociado a la pasión de Cristo, en esto que en un punto nos tocaba más lejanos y empezó a tocarnos más cercanos nuestra iglesia diocesana, primero con algunos voluntarios, curas laicos, incluso con la muerte de una laica de la parroquia Santa Rita, Trini, y bueno, y después en carne propia, en esto, ¿no? Experimentando la pasión de Cristo, ¿no? En la enfermedad, en la propia vida, ¿no? Como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Tener presente esa realidad. Segundo, cómo, bueno, la enfermedad nos ayuda a todos y a mí también a ser más humilde, a saber que no manejamos toda la vida. La palabra latina que está detrás de enfermedad es la palabra infirmitas, que significa sin firmeza. Descubrir, ¿no? Que no tenemos firmeza como algo negativo, que tiene su aspecto positivo en esto de descubrir que la firmeza la encontramos en Dios. Y bueno, a mí como obispo me hizo bien, también me hizo reflexionar, pensar, madurar, crecer en este aspecto. Y sobre todas las cosas, bueno, agradecer el afecto, la oración y la cercanía de tantas personas. Y bueno, que me comprometen más que nunca como padre y pastor de la Iglesia Particular de Mar del Plata, en tratar de acompañar y alentar a todos aquellos que están ayudando, acompañando y cuidando a los enfermos de COVID y de tantas otras enfermedades. Un gran abrazo y bendiciones del obispo Gabriel. Chau, chau.